El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Queridos hermanos, ustedes saben muy bien que uno de los pilares que nos presenta la liturgia en estos tiempos, la espiritualidad de este tiempo de Cuaresma, es el ayuno. El ayuno tiene una tradición, obviamente, que está mucho antes de Cristo. Era una práctica o es una práctica espiritual. Es, en definitiva, una especie de ofrecer a Dios una privación para que en esa privación, en el caso concreto de comer, uno pueda tener o aprender a tener dominio sobre el mismo cuerpo. Así un poco era la cosa. Pero lamentablemente lo escuchábamos en la primera lectura. Ya en el Antiguo Testamento vemos que esa práctica piadosa se fue como degenerando, porque para lo único que servía era para calmar las conciencias. Es decir, yo hago ayunos, le ofrezco a Dios mi sacrificio de no comer, pero después mi vida no cambia en nada. Y entonces, a través del profeta Isaías, Dios reacciona y les dice, ¿no?, que este ayuno que ellos hacen para Él no significa nada. Y agrega: ¿cuál es el verdadero ayuno que yo deseo de ustedes? Que amen a sus hermanos. Y les pone una serie de ejemplos. Da de comer al hambriento, vestí al desnudo, asistí al que te necesita. No les diga que no a nadie que te pide algo, un consejo, lo que sea. Sé generoso, da tu vida. Ese es el ayuno que yo prefiero. Así voy a aceptar tu ayuno, si tu vida va unida con tus acciones a esta práctica. Obviamente que en la época de Jesús se vivía el ayuno. Veíamos hoy que los fariseos o los discípulos de Juan Bautista, que eran muy penitenciales. Juan Bautista era un hombre muy penitente, de vivir una vida muy austera, de mucho sacrificio, una vida muy unida a Dios a través de la negación de todo lo terrenal. Y los discípulos de Juan vivían esa espiritualidad también. Por eso dice que se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le preguntaron: ¿por qué nosotros, como los fariseos, ayunamos mientras que tus discípulos no ayunan? ¿Cómo puede ser que no practiquen tus discípulos ese ejercicio piadoso que está en nuestras tradiciones más antiguas de pueblo elegido? Y Jesús les pone un ejemplo también muy particular de la costumbre propia de la época. El novio les pone el ejemplo de un esposo que mientras es novio, no está casado, convive con sus amigos y se prepara para la boda. Entonces comparte la vida con los amigos, pero una vez que se casó, ya no le pertenece más al núcleo de los amigos de la juventud, sino le pertenece a la familia que formó. Es como que había un corte, obviamente. Por eso dice: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras están con él? No, porque están compartiendo con su amigo querido la vida. Después, cuando su amigo se vaya, ahí estarán tristes y ayunarán, ¿no? Lo que deja en claro Jesús es que ellos buscan eso, la tristeza. Y Jesús viene a traer alegría. Y nosotros podemos concluir, si Jesús es el amigo, nuestra alegría es permanente, porque este amigo nunca se va a ir de nuestra vida.
Siempre lo tendremos con nosotros, entre nosotros y sobre todo en nosotros. Por eso la alegría del cristiano es plena y total, porque lo tenemos a Él. Ese amigo no se va, porque ese amigo se desposó con la humanidad. Ese amigo Jesucristo, cuando se entregó en la cruz, se desposó, se casó, por decirlo de alguna manera, con la iglesia, que somos todos los bautizados. Él entregó su vida para que nosotros tengamos vida en Él y vida en abundancia. Y cuando nos ungió con el Espíritu Santo en el bautismo, obviamente que es su mismo Espíritu el que fue compartido en nuestro corazón. Entonces nuestro corazón cristiano siempre está alegre. No puede no estar alegre en la fe. No digo una alegría terrenal, la alegría de los momentos fugaces, porque esos van y vienen, sino más bien una alegría espiritual profunda, donde estamos convencidos de que Él está conmigo, y si Él está conmigo nadie podrá estar contra mí. Esa es la alegría del amigo. Y nosotros somos amigos de este gran hombre y gran Dios, o Dios encarnado, Jesucristo nuestro Señor. Entonces este tiempo de Cuaresma tiene que ser un poco reidentificado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene que ser en nuestra espiritualidad y en nuestra conciencia cristiana, tiene que ser como analizado, porque en la antigüedad, o ya venimos nosotros de mucho tiempo, la Cuaresma siempre puso hincapié en la penitencia, como que la conversión de nuestra vida, el mejorar nuestra vida y el agradar más a Dios dependiera de mí, de nosotros, y no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios. ¿Quién transforma tu corazón? ¿Quién te libera de tus heridas? ¿Quién te hace más feliz? ¿Quién te libera del hombre viejo, que es el hombre, la persona sujeta al mundo? ¿Quién? El Espíritu de Dios, el amor de Dios. Y como hemos recibido ese amor de Dios, nosotros ya podemos decir que estamos convertidos. Después tendremos nosotros que tomar una decisión, y que esa es elegir vivir como hijos de Dios. Es decir, vivir como el Señor nos manda a vivir, en el amor, en la misericordia, en el servicio, en el consuelo. De eso se trata. Y buscar algo que es fundamental en la vida nuestra, de hermanos, de cristianos, que es la unidad en el vínculo de la paz. La unidad, nunca la división, nunca la división. Por naturaleza, el ser humano, como mecanismo de defensa, a veces inconscientemente, busca cuidar su quintita, ¿no? Por eso, cuando corremos peligro, se activa lo que llamamos el miedo, que no es malo en sí mismo, sino que es como una especie de dinamismo de prevención ante un peligro. Y en esta época donde la inseguridad es tan grande, uno, tiene miedo. Vienen ahí por ahí una moto, vienen ahí caminando dos extraños. Entonces se genera el miedo que hace que uno esté prevenido, y eso en sí mismo es bueno, porque es un instinto en sí. Pero el tema es cuando vivimos del miedo o por el miedo, aterrorizados, y eso no es bueno. ¿Y cómo cambiamos o cómo le damos el lugar que esto tiene que tener? En la confianza de saber que Dios está con nosotros, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la vida nuestra, la vida como hermanos de la comunidad, donde estamos llamados a estar unidos y a cuidarnos mutuamente, a querernos mutuamente, a juntos apuntar a lo esencial, que es el vínculo del amor, el vínculo de la paz, con la alegría de saber que el Señor está con nosotros, y que si Él está con nosotros, como decíamos, nadie estará contra nosotros, ¿no? Hoy en esta misa, y qué mejor lugar que la misa, estamos, yo en lo personal, junto a ustedes, estoy dando gracias a Dios, porque estoy cumpliendo 5 años de párroco aquí. ¿Y qué es el párroco? Miren, a partir del Concilio Vaticano II, la figura del párroco ocupa un lugar importante en la Iglesia, porque lo fue siempre, pero a partir del concilio más aún, el párroco es el que representa la figura del obispo en la comunidad a la cual se lo designa. El obispo es el sucesor de los apóstoles, y el obispo es la cabeza de la diócesis, como el papa es la cabeza de la Iglesia. Y lo que justamente significan esencialmente el papa para la Iglesia, el obispo para la diócesis, es la unidad en el vínculo de la caridad. Estamos unidos por el amor.
y debemos vivir en el amor. El párroco, entonces, como delegado del obispo en la comunidad determinada, hace las veces también de la cabeza de la comunidad que es convocada a vivir en el amor. Por eso hoy renuevo mi acción de gracias a Dios por estar entre ustedes y le pido al Señor que juntos podamos trabajar cada día más y más en el vínculo de la unidad. La unidad en la diversidad. Estamos viviendo un tiempo sinodal, ¿no? Esto que nos pide el Papa, ¿qué significa? Un tiempo de encuentro, un tiempo de diálogo, un tiempo donde abrimos nuestros corazones y aportamos a la Iglesia nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros pareceres, para enriquecer a la Iglesia, que es la comunidad esencialmente, ¿no? Estamos llamados a eso justamente. Bueno, entonces los convoco y me convoco a que trabajemos en el vínculo del diálogo, de la unidad, de la paz, del servicio, del compromiso, de la alegría de ser una comunidad en familia, de la alegría de la diversidad. Cada uno es distinto al otro y bendito sea Dios que somos diferentes, porque ahí hay riqueza y abundancia. Eso es lo importante de una comunidad parroquial, familia de familias, donde la familia hogareña viene a la comunidad parroquial con los padres, los hijos, los abuelos y demás, a unirse. Una familia más otra familia forma la gran familia de Dios, que unida en el amor damos testimonio con el compromiso cotidiano de que Jesucristo está vivo, de que Él está presente, y nos vamos alimentando espiritualmente y nos vamos alimentando fraternalmente. Eso es lo que tiene que ser una comunidad. Y yo creo que, siempre lo dije, esta comunidad tiene mucha potencialidad en sí misma, porque tiene gente maravillosa, gente formada, gente espiritual y profunda. Y bueno, aprovechemos nuestros dones. Si el Señor nos dio dones y carismas, bueno, dejemos que esos dones y carismas que nos dio Dios y que fluyen en nosotros por el Espíritu Santo salgan, se pongan de manifiesto para el bien de todos, porque para eso los hemos recibido. Ser cristiano ya es un don. Por eso doy gracias a Dios por el don de la vida, la mía y la de ustedes. Doy gracias a Dios por el don de la fe, la mía y la de ustedes. Y doy gracias a Dios por el don de la vocación cristiana, que nos iguala a todos, porque el cristiano es hijo del Padre, hermanos de Cristo y de los demás. Y por eso damos gracias. Y en lo personal, doy gracias por el don del sacerdocio, que lo vivo aquí. En estos días el Señor quiere, y yo estoy convencido de que la Virgen tiene mucho que ver en esto, lo vivo con ustedes, ¿no? Por eso, si bien agradezco los gestos de afecto que he tenido durante todo este día, las salutaciones y un montón de cercanías de distinto modo hacia mi persona, donde han manifestado también oraciones por mí, por mi ministerio, lo agradezco realmente desde lo más profundo de mi corazón. Pero lo importante es que agradezcamos que estamos juntos y que somos comunidad, que eso es lo más importante, ¿no? La figura del sacerdote en la iglesia está. Y hoy es uno, mañana puede ser otro. Y ustedes de eso tienen experiencia porque es una comunidad parroquial que ya tiene más de 90 años de vida parroquial. Así que ha visto pasar varios sacerdotes. Pero lo importante es que la comunidad es una, siempre es la misma. Nuestra casa, nuestra familia. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Eso es lo que tenemos que nutrir. Eso es lo que tenemos que fecundar, siempre. Por el sacerdote que en este momento nos toca, pero en el vínculo de Jesucristo, porque es por Él en el que estamos, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Y nuestro ejemplo, nuestra motivación es Cristo, es Él, a quien contemplamos, adoramos, cuya palabra dejamos que nos invada, que nos llegue a lo más profundo de nuestro ser, no como oyentes olvidadizos, sino como discípulos que escuchan y viven lo que el Maestro nos enseña, en una alegría permanente de ser familia, donde uno de los vínculos que tiene que irradiar una comunidad cristiana es la caridad, la misericordia, el perdón. Por eso decía un libro, creo que del padre Jalik, que la comunidad cristiana, la parroquia especialmente, es una comunidad de encuentro, de perdón y de celebración. Y yo creo que está bien. Esas tres
palabras dicen mucho y por no decir todo. Encuentro. Nos encontramos porque nos tenemos que encontrar. Necesitamos el vínculo. ¿Cuánto sufrimos en la pandemia, en la famosa cuarentena, el no poder estar juntos, compartiendo en la casa de Dios los sacramentos y la vida? ¿Cuánto lo padecimos? Tener que ver todo por internet, no vernos, estar aislados. Qué feo que es estar aislado, ¿no? Qué feo que es estar lejos de los seres amados, de mis hermanos. Lo hemos vivido claramente en estos tiempos y todavía lo seguimos viviendo con una restricción menor, pero siempre con esos cuidados propios de la época. Pero bueno, estamos llamados a estar unidos, a encontrarnos, pero también estamos llamados a perdonarnos. Cristo nos perdonó, hagan lo mismo entre ustedes, dice el apóstol San Pablo, ¿no? Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la unidad, la dulzura y la paciencia. Sopórtense mutuamente como Dios lo hace con nosotros. Y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra el otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y sobre todo revístanse de la paz, que es el vínculo del amor. La paz que nos viene de Dios, ¿no? Esa hermosa carta a los colosenses es para nosotros. Es tal vez un referente de cómo tiene que vivir una comunidad. Lugar de encuentro, lugar de perdón y lugar para celebrar. Celebrar la vida. La misa es la gran celebración por excelencia. Una misa es una celebración, es decir, es una fiesta. Fiesta de acción de gracias, fiesta de la entrega, fiesta de la salvación, de la Pascua, donde Cristo en el altar se vuelve a entregar por nosotros y se nos da como alimento. El Padre nos sirve la mesa de su Hijo. A nosotros que somos los hijos, que tenemos que continuar en este tiempo que nos toca, la misión de Jesucristo en el mundo. ¡Qué maravilla! ¿Qué mejor? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más podemos pedir a Dios? Y esto exige, ciertamente, sí, una conversión permanente, una mirada interior con una mirada humilde de uno mismo, muy crítica, pero en el buen sentido de la crítica. Me tengo que mirar en un examen de conciencia, humildemente, a ver qué tengo que entregar a Dios para que mi vida cada vez sea más libre y mi corazón esté más abierto a Él, para que Él pueda obrar en mí. Y de esa manera yo poder reproducir la imagen de Jesús y no la imagen del hombre viejo, que es el hombre egoísta, terrenal y encerrado en sí mismo. No. Eso no lo quiero, eso no sirve, no le hace bien a nadie y menos a uno. Quiero ser un hombre nuevo. Por eso Pablo diría, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí la vida es Cristo. Y la muerte una ganancia, porque el que vive en Cristo no le teme a la muerte, porque muere todos los días un poco. ¿Y a qué morimos todos los días un poco? Al hombre viejo, al hombre esclavizado, al hombre alejado, al hombre egoísta y soberbio. Vamos muriendo. Y nos va ganando el hombre nuevo, el corazón y la vida, que es Cristo en mí. Señor, sé vos en mí. Yo ya no quiero ser yo mismo, sino quiero que vos seas en mí. Y de esa manera mi personalidad alcanzará plenitud y estará acabada, perfecta, iluminada. Cuando Cristo se manifiesta en uno, a través nuestro, Él sigue sanando, sigue iluminando, sigue enseñando, sigue reuniendo, sigue guiando. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, dice el Salmo 22. Y bueno, hoy Cristo quiere ser pastor y sigue siéndolo a través de los pastores, pero a través del cristiano. Vos, bautizado, bautizada, sos pastor, sos pastora en el nombre de Jesús. Cuando a alguien lo guías, cuando a alguien lo escuchás, cuando a alguien con amor lo contenés, cuando a alguien lo ayudás, cuando a alguien lo sabés perdonar y trascendés a las ofensas, a las heridas, a los golpes bajos, a las traiciones y a lo que sea. Jesucristo nos enseñó que así el cristiano tiene que vivir. Bueno, por eso demos gracias. Hermanos, demos gracias a Dios. Y sigamos viviendo este tiempo de gracia que recién comenzó, la Cuaresma, con un corazón cada día más entregado al Señor, más humilde, porque como decíamos en el Salmo, le decíamos a Dios, tú, Señor, no desprecias un corazón contrito, es decir, un corazón humilde y entregado. No lo desprecias. Señor, te entrego mi corazón, así como está. Te entrego mi corazón.
donde está mi vida, donde está mi historia, donde está mi pasado y mi presente. Te entrego mi corazón con los sueños del futuro. Te entrego mi pobre corazón, Señor, te lo entrego con humildad y confianza y con todo mi ser. Y entonces el Señor que lo ve no lo desprecia, al contrario. Un corazón contrito, generoso, tú, Señor, no lo desprecias. Y cuando el Señor toma el corazón, nuestro corazón, porque se lo damos, Él empieza a llenarlo de su amor y ama en nuestro corazón con su propio amor divino. Ya no con el amor humano, sino con el amor divino, con el amor del Sagrado Corazón de Jesús, a quien hoy también como primer viernes de mes estamos honrando. Yo le doy gracias por ustedes al Señor, les agradezco la cercanía, la fidelidad, les agradezco la disponibilidad, a todos, sin excepción, a todos, los que pasaron y ya no están, los que vendrán y los que estamos. Gracias, gracias por su cercanía, gracias por su fraternidad, gracias por su ayuda, por su generosidad. Hay mucha gente generosa en esta comunidad, generosa de todo tipo de generosidad, materialmente, pero generosa también en sus cosas, en sus tiempos. Cuánta generosidad en la oración. Les agradezco a todos los que rezan por la comunidad, los que rezan por el párroco, pero los que rezan por la comunidad, porque eso es fundamental. Qué lindo rezar, dice el Papa Francisco, sobre todo cuando rezamos los unos por los otros, cuando cada mañana nos despertamos y rezo por mi comunidad también, que es mi familia, que es la prolongación de mi hogar, mi parroquia. Rezo, Señor, qué lindo. Por eso les agradezco esos gestos y a todas las instituciones, movimientos parroquiales, todas las que están funcionando aquí en la parroquia para seguir evangelizando, les agradezco su sí. Sigamos trabajando siempre, porque la última palabra la tiene el Señor y no nosotros. Y Él nos bendice. Y en este sentimiento de ser pastor aquí, no puedo tampoco dejar de agradecer a ella, a mamá, porque yo estoy convencido de que si hay alguien que me trajo aquí, cuando un día el obispo me propone ser párroco en Luján de Sarandí, fue la Virgen de Luján. Por muchos motivos que tengo en mi corazón, obviamente que no los voy a decir ahora para no aburrirlos, pero estoy seguro de que ella tuvo mucho que ver. Yo siempre le tuve un singular amor a la Virgen de Luján, siempre, desde muy chico, y siempre la sentí muy cercana. Y sentí su presencia. Mi vínculo es a la Madre de Dios. Pero si hay dos advocaciones que amo profundamente de la Madre de Dios, como todos, es la Virgen de Luján y la Virgen del Carmen. Porque yo nací y fui bautizado en una parroquia carmelita, donde la patrona es Nuestra Señora del Carmen, en Lomas de Zamora. Así que, obviamente, a los pies de la Virgen y con su escapulario me he criado desde muy pequeño. Pero la Virgen de Luján, ¿no?, ha tenido siempre en mi vida una presencia y una gracia muy especial en mi vocación, en mi formación y en mi ministerio a lo largo de los años. Así que estoy convencido de que es ella la que decidió que yo sea el que esté acá. Por eso mi corazón está en paz, agradecido y con la misma disponibilidad del primer día, agradecido. Y el tiempo pasa rápido. Parece que fue ayer, cuando estábamos todos reunidos en esa misa de la tarde a las 7, con el obispo presidiéndola, y se me nombraba párroco aquí, donde había mucha gente, no solo la comunidad, sino hermanos que habían venido a acompañarme de otros lados, sacerdotes, amigos. Parece que fue ayer, y ya pasaron 5 años. Bueno, miramos para adelante. Damos gracias por lo vivido y compartido, pero siempre miramos para adelante. Y desde este altar, donde estoy presidiendo hoy la Eucaristía con ustedes, bendigo de todo corazón a todos y a cada uno de ustedes, especialmente a aquellos que me hicieron probar el sabor amargo de la cruz. Los bendigo, porque un cristiano está para eso, para bendecir, para amar, para perdonar, para convocar. Y los convoco a que regresen con un corazón humilde y sencillo a formar parte de la comunidad de la cual dicen sentirse parte. Los bendigo y los convoco en el nombre de Jesús, porque solo así, en el nombre de Jesús, con humildad y generosidad, nos podemos identificar como cristianos. De otra manera, no es así.
Por más que nos podamos llenar la boca de muchas cosas o demostrar externamente otras, si el corazón no está entregado en la humildad al Señor, nuestra vida cristiana queda a mitad de camino. Por eso los bendigo y rezo por todos ustedes también. Que así sea.